Esto nos lleva a una reflexión. Se puede tocar muy bien la guitarra a un primer nivel, pero que no existe una única fórmula. Parece que el secreto está en otro sitio, ¿no? Hola a todos, estoy aquí con el maestro Paco Serrano. Su carrera se ha caracterizado desde siempre por la unión entre la parte artística y la enseñanza, y artísticamente ha tenido la fortuna de ser reconocido en los concursos más prestigiosos, que son el Concurso Nacional de Córdoba y el Concurso de las Minas de la Unión. A lo largo de su carrera ha compartido escenario con renombrados cantaores y ha publicado varios discos en solitario. En paralelo, ha desarrollado una sólida trayectoria académica iniciada en el 1997 en el Conservatorio Superior de Córdoba. Por otra parte, tiene publicado varios métodos y ha enseñado en las instituciones de más renombre como son el Festival de la Guitarra de Córdoba y la Fundación Cristina Geren. Y desde 2015, juntos hemos creado Online Flamenco. Paco, una cuestión muy importante que claro, todos tenemos poco tiempo en el día a día para estudiar. ¿Cómo podemos, digamos, aprovechar el máximo nuestro tiempo de estudio? ¿Tú en qué lo centrarías? Yo he centrado el estudio diario en estudiar la técnica. Hay que hacer un comentario previo en función del tiempo que tengamos, ¿no? O de las posibilidades que tengamos de tener una peña flamenca cerca, o de tener un cantador cerca, o de tener una grabación donde podamos estudiar el acompañamiento. Creo que hay que empezar por ahí. Lo que es la práctica directa, que en un primer momento en la guitarra flamenca es acompañando a un nivel muy básico, pero acompañando el desarrollar esa modalidad dentro de la guitarra es fundamental. Es fundamental y bueno, puede ser tan difícil como no tener un cantador disponible en nuestra ciudad, en el caso de gente que viva en el extranjero, pero puede ser tan fácil como tener una grabación y tocar en lo alto, como yo aprendí en un primer momento a acompañar, desarrollar eso, lo que es la vivencia directa, que muchas veces es mucho más fácil de lo que podemos incluso, no sé, en una reunión de amigos, propiciar el tocar con un acompañamiento de alguien que lo haga una palma, aunque sea malamente, ¿no? Pero bueno, ese espíritu del directo, ¿no? De desarrollar eso, pues también nos lleva a un conocimiento inconsciente que se produce mientras nosotros estamos disfrutando de la vivencia, pero lo estamos empapando de cuestiones que tienen que ver con esa cosa tan mágica, participativa, ¿no? Que tiene el flamenco. Claro. Entonces, primero entrar por ahí, que puede parecer difícil de primera, pero no lo creo que sea tan difícil. Puede ser incluso una grabación, ya te digo. Claro, es plantearte bien las cosas, ¿no? Y pensar, pues dentro de tus posibilidades, ¿qué puedo hacer? Y palmas y un disco, o sea, en YouTube tenemos la posibilidad de encontrar cualquier cosa y puedes tocar encima. Y tocar en lo alto, tocar encima, sí, claro, efectivamente. ¿No? En segundo término, el tema técnico, ya digo, yo he dedicado mi trabajo diario a estudiar técnica. Bueno, la técnica, pues tenemos que hacer una reflexión. Se trata de repeticiones y en base a esas repeticiones, pues ir poco a poco a moldear nuestro movimiento, hacerlo automático. En base a tantas repeticiones, pues hacer de forma inconsciente finalmente el movimiento y hacerlo con potencia, o sea, con velocidad y con una buena pulsación. Técnica aparentemente compleja, no sé, como puede ser la alzapúa. Aún siendo aparentemente una técnica muy espectacular y aparentemente compleja, es una técnica que comprende solamente 3 notas, 3 movimientos. Que se van repitiendo. O sea, hay una serie
de claves en cada una de las técnicas, como en este caso. No sé por qué se me ha ocurrido empezar con esta técnica, podríamos haber empezado con cualquier otra. Pero bueno, como ejemplo, vale porque tiene las mismas características que cualquier otra técnica. Son solamente 3 notas, 3 movimientos, por tanto, con unas características particulares y ejecutándolos de una forma particular, o sea, con unos parámetros técnicos determinados que hay que un poco cuidar, y esto es importante. Cada guitarrista finalmente acaba tocando de forma diferente. O sea, nosotros vemos a muchos guitarristas de primer nivel y no hay 2 guitarristas que toquen igual. Efectivamente, la colocación de la mano. Incluso visualmente ya desde un primer momento, sí, sin sonido siquiera, ya dejando aparte el sonido, dejando aparte la pulsación, solamente visualmente estoy seguro de que se podía sacar en muchos casos el guitarrista a través solamente de una imagen, de una fotografía. Solamente de la mano, ¿no? Exactamente, de manera sí. como colocas. Esto nos lleva a una reflexión. Se puede tocar muy bien la guitarra a un primer nivel, pero que no existe una única fórmula. Parece que el secreto está en otro sitio, ¿no? Sí. No es una única escuela que haya que seguir para tocar y que sea superior a las demás, ¿no? En realidad, sí, creo que la guitarra flamenca está muy lejos de funcionar así. Sí. En realidad, la clave está en otro sitio. Yo creo que desde mi punto de vista y mi experiencia, por lo que he visto, lo que he experimentado, me lleva a pensar que en cada una de las técnicas hay una serie de parámetros, una serie de cuestiones que el guitarrista puede combinar, puede dosificar de alguna forma, y siempre en función de sus características físicas en un primer momento, también psicológicas seguramente, según su capacidad rítmica, según, en fin, otras cuestiones que no es tanto, no tienen que ver tanto con lo físico, pero en un primer momento, digamos de forma inmediata, la técnica está relacionada con movimiento, con cuestiones físicas. Sí. Cada técnica, aquí podríamos decir en el caso de la alzapúa, que es una técnica que normalmente se busca una gran proyección en cuanto a velocidad y en cuanto a pulsación para conseguir un alzapúa, más que nada es un efecto, ¿no? Es un efecto. Sí. La intención es de producir un efecto determinado, y ese efecto determinado tiene que tener una componente de potencia. Esa potencia parte, yo creo, desde la primera nota ya que se produce. Tiene que ser una nota, un movimiento lanzado desde fuera, es un golpe que cae hacia la cuerda de forma directa de fuera, aplicando el peso de la mano. El peso de la mano puede ser más, menos, la configuración de la mano según el guitarrista es diferente, pero un poco el parámetro ese. De dejar caer el dedo desde fuera, utilizando el peso del propio brazo o incluso el movimiento de la muñeca. O esto. O esto o esto. A partir de ahí las 2 notas. Algún guitarrista saca esas 2 notas, esa alzapúa propiamente dicha, primero hacia abajo y después hacia arriba, varias cuerdas, lo saca de un movimiento del brazo. Lo podemos hacer también con muñeca. O sea, no se mueve tanto el brazo, el antebrazo en este caso, sino que es más movimiento de rotación. En fin, este movimiento de rotación es el que empleo yo, pero ya digo, otro guitarrista puede sacar esa característica, la complementa con otro movimiento diferente. Y en resumidas cuentas es la búsqueda de un objetivo final, ¿no? Que es esa alzapúa potente, rápida y a la vez con gran pulsación, creando lo que en definitiva es una alzapúa, que finalmente es un efecto, ¿no? Sí.
Entonces, claro, hablábamos de esto porque tú centras tu estudio técnico, digamos, diario en la técnica. Sí, y la clave, como digo, con ese objetivo de ahorrar tiempo, porque bueno, tampoco hay que tenerle miedo al tiempo. Ya digo, en mi caso, siempre me ha relajado tocar la guitarra. Esa cosa repetitiva nunca ha supuesto una carga, sino que me ha centrado y me ha relajado y me supone un disfrute, ¿no? El tocar por muchas horas que se suele sufrir más. La reflexión esta yo creo que la tenemos todos delante de un público, obviamente. Claro, ahí se sufre porque, digamos, nuestra psique también está un poco configurada, que nos pone esas defensas ante el miedo al ridículo, el miedo al fallo, no sé, todo ese tipo de cosas, y configura nuestro cuerpo para que nos pone a la defensiva y son situaciones un poco estresantes que no se suele pasar muy bien. Pero bueno, incluso en esas, cuando se rompe esa primera barrera, ¿no?, que nos indica los miedos de nuestra cabeza y empezamos a encontrarnos en sintonía con el público y empezamos a disfrutar de esa situación, yo creo que también, incluso en esa, que es la situación más límite que se me puede ocurrir, incluso en esa podemos disfrutar. En todo caso, en el estudio diario, a no ser que tengamos, no sé, que seamos un bicho raro, que lo hagamos con público delante, que normalmente no es. Es el problema contrario, ¿no? Que sí, al final nos hace también ser un poco solitarios, acostumbrarnos a la soledad esa de trabajo diario. Pero bueno, en los tiempos que corren a lo mejor no es... Estamos tan expuestos también a través de internet, muchas veces, de las redes, todo este tipo de cosas. Hacer una actividad que no tenga que ver con nadie, más que con nosotros mismos, también me parece muy, muy positivo. Claro. En resumidas cuentas, incluso en ese momento que se puede tomar como un sufrimiento repetitivo, yo creo que hay una clave. La que ya digo, de que disfrutemos incluso en esa situación, pero además, ya hablando de aspectos técnicos, yo siempre he tenido una rutina de ejercicio que siempre he hecho la misma. No hay que ser siquiera variado si hay una buena rutina de ejercicios que abarca todas las técnicas o todas las situaciones particulares que pueda requerir una técnica. Si tenemos esa buena rutina de ejercicio y si es completa, no es necesario por qué variar. Yo me he tirado muchos años haciendo la misma rutina. Lo que sí hay que tener en cuenta no hacer por hacer. Bueno, lo que siempre se dice de ensayar sobre el error, pues potencia ese error. O sea que al final integramos comportamientos que no son muy adecuados, lo integramos y lo estamos automatizando, lo estamos precisamente consolidando. Por lo tanto, desde primera hora, o tener un buen maestro que te guíe, o en el caso de los autodidactas, pues tener una especie de lucidez divina que te lleve a saber, bueno, o simplemente el azar, que te lleve el azar a tener una buena técnica con el conocimiento de partida que tú puedas tener, ¿no? Así yo creo que es fundamental tener un buen maestro que te indique en cada una de las técnicas y de las situaciones los puntos fundamentales, que suelen ser 2 o 3, lo más. Claro. En cada una de las técnicas, y a partir de ahí, ese ejercicio repetitivo, que sea un ejercicio adecuado, atendiendo todas esas cuestiones fundamentales, y luego, a final de cuentas, por la pura repetición de algo que está bien hecho, al final nuestro nivel crecerá. Claro. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti. Bueno, si te interesa llevar tu toque de guitarra flamenca al siguiente nivel, nos gustaría invitarte a probar la Academia de Online Flamenco. En la Academia encontrarás material creado por Paco y otros compañeros de primer nivel. Juntos han creado un plan de estudios para que los sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacerles una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. Todo el material está subtitulado profesionalmente para que les entiendas aunque no hables español. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información, y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta. Bueno, ahora nos gustaría saber de ti.
¿Cómo llevas tu estudio diario? ¿En qué se basa? ¿Practicas el compás? ¿Haces técnica? Cuéntanoslo en los comentarios y suscríbete al canal para ver más vídeos como este y esperamos verte en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!